Al comienzo de la creación, creemos que los ángeles tuvieron una prueba para ver si adorarían a Dios o no. Creemos que algunos de ellos se negaron, se rebelaron contra Dios. Se negaron a adorarlo y obedecerlo, y perdieron. Se convirtieron en ángeles caídos o demonios. Desde ese momento, ha habido lo que podemos llamar una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y cada uno de nosotros, de una forma u otra, estamos atrapados en esa guerra, y tenemos que tomar nuestro lugar en un lado u otro. La caída de Jerusalén en manos de los joredmitas en 1244 fue un asunto muy sangriento. Cuando los habitantes cristianos de Jerusalén intentaron huir llegando a la costa, se les cortó el camino en las llanuras de Ramla. Solo 300 llegaron a Jaffa de unos 6000. Los francos, ampliamente superados en número en Jerusalén, opusieron una fuerte resistencia, pero cuando los joredmitas irrumpieron en Jerusalén, se lanzaron al saqueo. Los civiles cristianos supervivientes se encontraron en la iglesia del Santo Sepulcro. Allí fueron destripados ante el sepulcro y los sacerdotes decapitados mientras cantaban la misa. Los joredmitas dejaron a Jerusalén completamente arruinada. Después de la caída de Jerusalén por segunda vez durante la era de los cruzados, los promontorios cristianos son ahora solo una franja a lo largo de la costa y un remanente del Principado de Antioquía en el norte. Los cristianos hicieron alianzas con los musulmanes de Damasco y Homs y cabalgaron para enfrentarse con mamelucos, joredmitas y egipcios. Pero fueron fuertemente derrotados cerca de la Forbí, en Gaza. Una vez más, se enviaron llamadas urgentes de ayuda a Europa. En 1246, el Papa Inocencio IV acordó convocar otra cruzada, pero había problemas en Europa. Enrique III de Inglaterra tenía problemas con sus poderosos nobles. El emperador Federico II había sido excomulgado por sus muchas fechorías. Las ciudades-estado italianas estaban más interesadas en pelear entre sí, y España y Portugal siguieron comprometidos con la reconquista. Eso dejó solo a Luis IX de Francia, que era muy devoto y leal a la Iglesia. Conocía personalmente a Santo Tomás de Aquino, quien frecuentemente cenaba con el rey. El rey Luis estaba felizmente casado con Margarita de Provenza. Sin embargo, la formidable madre de Luis, Blanca de Castilla, desaprobaba a la hermosa joven esposa de su hijo. Los sirvientes recibieron órdenes de que cada vez que Blanca se acercara a las habitaciones de su hijo, debían alertar a la pareja y la reina Margarita se escabulliría por unas estrechas escaleras traseras hacia sus propias habitaciones. Sin embargo, a pesar de la desaprobación de Blanca, Luis y Margarita tuvieron 11 hijos. Luis era un hombre extraordinariamente piadoso. Estaba muy interesado en coleccionar reliquias, como la corona de espinas para la que se construyó la impresionante Sainte-Chapelle, que aún se conserva en París. Pero Luis reunió una cruzada enorme, por lo que el plan era una invasión de Egipto. Al principio tiene un gran éxito. Sorprendentemente, toma la ciudad de Damieta en la costa norte y avanza por el Nilo hacia el Cairo, donde hay una gran batalla en un lugar llamado Mansura, donde contra las órdenes del rey, su hermano avanza hacia la ciudad y luego queda atrapado con muchos de los principales caballeros cruzados. Se cierran las puertas y estos hombres son masacrados. Se quita todo el impulso de la victoria y al cabo de un tiempo deciden retirarse y las fuerzas musulmanas los rodean, los eliminan y al final el rey de Francia es capturado. Un golpe terrible para la cristiandad y un golpe real para el propio Luis.
En su primera cruzada, Luis se llevó a su esposa, la reina Margarita, con él. Cuando fue capturado, ella estaba en Damieta y acababa de dar a luz a un hijo. Los musulmanes, con su fuerza de élite, los mamelucos, habían rodeado la ciudad. Pero ella aún logró inspirar a los defensores de la ciudad, que negociaron un paso seguro para ella en la guarnición. También pagaron un gran rescate por el rey Luis y sus hombres. El comportamiento de Luis en la cruzada es admirable. Quiero decir, ciertamente se queda con sus hombres. Hubo una oportunidad durante el retiro en la que quizás podría haberse escabullido y ponerse a salvo, pero está decidido a ser el líder, el ejemplo y el rey que debería ser. Luis decide quedarse en Tierra Santa unos años. Quiere intentar recuperar a los prisioneros cristianos que fueron llevados en el retiro mientras intentaba regresar a la costa norte de Egipto. Y también espera consolidar los castillos del litoral en Tierra Santa. Siente una responsabilidad. Él siente que ha defraudado a la gente con esto y realmente afecta su comportamiento durante las próximas décadas. Se vuelve muy austero, incluso más austero. Rechaza su ropa fina, jurar está prohibido, aunque sea verdadero, e incluso hasta el punto en que algunos de sus leales cortesanos le dicen: deberías parecerte un poco más a un rey, has llevado esto demasiado lejos. La Virgen Negra, aquí en la Catedral de Le Puy, ha sido venerada por los peregrinos desde la época de las Cruzadas. Luis IX trajo a la Virgen Negra de las Cruzadas a Tierra Santa. Este es el mismo San Luis de quien se nombra la ciudad de San Luis. A mediados del siglo XIII, los mongoles habían formado el imperio más grande que el mundo nunca había conocido, que se extendía desde China hasta Europa. En 1258 saquearon Bagdad. Los propios mongoles creen que murieron 200.000. Le siguieron Alepo y Damasco. Ante el avance de las hordas de mongoles, la población civil musulmana comenzó a huir de las ciudades cristianas sobrevivientes en busca de seguridad. En 1260, los guerreros esclavos mamelucos bajo Qutuz derrotaron a los mongoles y los expulsaron de Siria. En el camino de regreso de Egipto, Qutuz fue asesinado por su rival Baibars, quien luego tomó el mando de los mamelucos. Baibars está completamente metido en la organización de sus tropas. Es maravilloso con la logística de grandes ejércitos. Es un gran general, pero también es traicionero. Está preparado para hacer cualquier trato y luego romperlo. Realmente es intransigente en sus esfuerzos por destruir a sus oponentes. Es a través de Baibars que caen los grandes consejos de los estados cruzados, Crac de los Caballeros, los castillos de Trípoli, Antioquía. Uno a uno los toma año tras año, y realmente rompe la fuerza de los francos en Oriente. Después del fracaso de la Cruzada de San Luis a principios de la década de 1250, el rey de Francia desea resueltamente recuperar Jerusalén durante su reinado. En 1270 organiza otra cruzada. Esta vez deja atrás a la reina Margarita. Una vez más, el intento es ir a Egipto y Luis acaba en Túnez, en el norte de África. Y allí la esperanza de alianzas no se materializa. Está atrapado en las afueras de Túnez y allí su ejército sufre algún tipo de virus estomacal y muchos de ellos mueren de disentería, incluido el rey. Cuando Luis murió, tenía el nombre de la ciudad santa en sus labios. Luis estaba decidido a vivir como un verdadero monarca cristiano, noble y devoto. La cruzada por la cristiandad fue una parte importante de su fe. Asistió a misa todos los días y por su santidad y fidelidad a la fe católica, fue canonizado en 1292.
En marzo de 1291, el sultán Al-Ashraf reunió un enorme ejército sarraceno para atacar Acre. La ciudad se asfixió con hasta 40.000 refugiados cristianos. Acre se había convertido en la capital de los cristianos. También fue sede de los templarios y hospitalarios. Los templarios y la otra orden militar importante, los hospitalarios, hicieron mucho para defender Tierra Santa durante los casi 2 siglos de su existencia bajo el gobierno católico, particularmente en momentos en que era difícil encontrar europeos que estuvieran dispuestos a ir allí y quedarse. Hicieron todo lo que pudieron para intentar defenderlo, pero tenían ínfimas posibilidades. La increíble fuerza que los musulmanes podían poner sobre el terreno en este momento estaba más allá de lo que podían soportar los europeos, y finalmente todo cayó. Franciscanos, dominicos y clarisas pobres fueron pasados por la espada y mujeres y niños fueron esclavizados. Poco después, todas las demás ciudades cristianas cayeron, aparte de unos pocos caballeros que permanecieron en la isla de Rodas. Así terminó el gobierno cristiano de Tierra Santa. Creo que había algo de verdad en algunas de las acusaciones formuladas contra los templarios a principios del siglo XIV. Y lo que sucedió fue que el 13 de octubre de 1307, en el ejemplo más notable de poder estatal, todos los templarios en Francia fueron arrestados por el gobierno francés, y los templarios fueron acusados de una sucesión de crímenes, algunos extremadamente extraños, otros fácilmente explicables, pero algunos, creo, probablemente fueron genuinos. En el siglo XIV, el rey de Francia, Felipe IV, quería una excusa para reprimir a los templarios. Él podría haberlo reformado con la ayuda del papado y enderezar algunos de los problemas religiosos que existían dentro de la orden. Sin embargo, el rey de Francia quería las tierras y el dinero de los templarios. Los templarios estaban atrapados en una constitución que aún era de mediados del siglo XII. Y lo explico por el hecho de que los hospitalarios y los caballeros teutónicos, que también cuidaban a los enfermos, estaban más en contacto con lo que estaba sucediendo en la Iglesia en general que los templarios. La mayoría de los templarios eran hombres buenos y santos, dispuestos a dar su vida en defensa de la cristiandad. El Papa los absolvió a ellos y a la orden, diciendo también que no había herejes. Pero el rey Felipe persuadió al débil Papa para que suprimiera la orden de todos modos. El rey quemó 54 templarios en mayo de 1310 y más tarde quemó al gran maestre Jacques de Molay y Geoffrey de Chanay, el maestre de Normandía, en la hoguera en París. Fueron a la muerte en la verdadera tradición templaria, con valentía y serenidad. En el mismo momento en el que se pierde Tierra Santa, las tierras de la península ibérica, que habían sido cristianas, volvían a ser cristianas y seguirían siendo cristianas. Y así, tenemos este éxito final en España. Y también podría decirse que hemos tenido un fracaso final en Tierra Santa.
En España ahora están entrando musulmanes fundamentalistas que son ferozmente devotos. No van a permitir que los cristianos convivan. Este es el momento de una lucha a vida o muerte entre musulmanes y cristianos de España. En la gran batalla de las Navas de Tolosa en 1212, el reino católico derrota a los musulmanes de la que nunca se recuperaron. En 1275 solo quedaba una pequeña parte de la península ibérica en manos musulmanas, Granada y sus alrededores en el sur. Sin embargo, no fue hasta 1479 que el rey Fernando IV y la reina Isabel unificaron España y en un esfuerzo concertado capturaron Granada en 1492. Este fue el fin del dominio musulmán en España. Alrededor de 1300 nació el Estado otomano. Al principio era pequeño, pero cuando el sultán Mehmed II llegó al poder en 1451, controlaba la mayor parte de Asia Menor Central y Occidental, y en Europa invadió Bulgaria, Serbia y gran parte de Albania. Constantinopla finalmente cae en manos de los otomanos en 1453. Los turcos otomanos continuaron avanzando hacia Europa y sitiaron Belgrado. El Papa Nicolás V hizo un llamado a la cruzada, y aunque el entusiasmo por la cruzada era bajo, el noble húngaro, John Hunyadi, ya se estaba preparando para una ofensiva con 40.000 hombres. San Juan de Capistrano, de 70 años, partió para predicar la cruzada en muchos pueblos y ciudades de Europa Central, incluso tan al norte como Frankfurt. Logró inspirar a otras 27.000 personas a tomar la cruz. San Juan Capistrano es conocido como un santo soldado. Fue fraile franciscano, famoso predicador, teólogo y defensor de la ortodoxia. Aunque italiano, vino a predicar en el norte y centro de Europa. Tan populares fueron sus sermones que las iglesias no pudieron contener a las multitudes, por lo que predicó al aire libre. En julio de 1456 se levantó el sitio de Belgrado y los cruzados obtuvieron una victoria. Pero la batalla por Europa Central no se ganó, y los otomanos estaban empujando hacia Europa en muchos frentes. Ciertamente existió el deseo de los diversos líderes musulmanes de conquistar Europa occidental. Hablaron de ello con bastante franqueza. Mehmed II, que conquistó esta ciudad de Constantinopla, prometió después de haber tomado la Nueva Roma, que así se llamaba, que pronto reuniría a la hermana menor con la hermana mayor. En otras palabras, tomaría la antigua Roma tal como lo había hecho con la nueva. Y casi lo hizo. Invadió Italia en 1480 y de no haber sido por el hecho de que murió poco después de la invasión, posiblemente hubiera tenido éxito al tomar Roma. En 1480, una fuerza otomana capturó Otranto en el sureste de Italia. El arzobispo fue decapitado completamente vestido ante el altar y el sacerdote fue cortado por la mitad. La ciudad y su gente se negaron a convertirse al Islam y 800 de sus hombres fueron ejecutados. El Papa Francisco canonizó a estos mártires diciendo: mientras veneramos a los mártires de Otranto, pidamos a Dios que sostenga a esos muchos cristianos que en estos tiempos y en muchas partes del mundo todavía sufren violencia, y les dé el valor y la fidelidad para responder al mal con el bien. Necesitamos hacer una distinción entre nuestros propios derechos y los derechos de otras personas. Podemos, si queremos, a veces renunciar a nuestros propios derechos. Si alguien nos quita nuestro dinero, podemos dejar que lo tenga renunciando a nuestra propia posesión. Pero no podemos renunciar a los derechos de otras personas. Y así un gobierno o a un ejército se les confió la seguridad de su país. Y entonces no tienen derecho a renunciar a esa confianza y entregar su país a otra potencia agresiva.
En 1529, el otomano de Solimán el Magnífico fue detenido y repelido aquí en Viena. Por esto, los Habsburgo reclaman el título de baluartes de la cristiandad. Llegó la Reforma Protestante que socavó algunos de los componentes básicos de la cruzada. Uno era la autoridad del Papa, que los protestantes no aceptaron. El otro era el concepto de indulgencia, de hacer penitencia por las penas temporales debidas al pecado, que los protestantes también rechazaron. Entonces, sin ellos no podría haber cruzada. En la práctica, lo que eso significaba era que la lucha se dejaba a los católicos cuando se trataba de defenderse de la amenaza otomana. Los otomanos tomaron la ciudad húngara de Buda en 1541, por lo que la capital húngara se trasladó aquí, a Presburg, la actual Bratislava. Y es aquí, en la Catedral de Bratislava, donde los reyes y reinas de Hungría fueron coronados durante casi 300 años mientras se desarrollaban las guerras otomanas. Estas guerras continuaron durante bastante tiempo. Es muy fácil recordar quién ganó casi todo porque siempre fueron los turcos. Los turcos tenían un poder enorme. Derrotaron a los cristianos en casi todo momento. La primera reversión real de esto no se produjo hasta 1571. El Papa Pío V llamó a la Liga Santa y las flotas de Venecia, Génova, Malta, Sicilia, España y Nápoles se encontraron con la flota musulmana en Lepanto. El Papa pidió a toda Europa que rezara el rosario para que Dios diera la victoria a los ejércitos cristianos. Después de la milagrosa derrota de los otomanos en Lepanto, no hubo duda en toda la Europa católica de que la Santísima Virgen había intercedido. En 1683, las fuerzas otomanas estaban una vez más a las puertas de Viena. En 1684, el Imperio Habsburgo, Polonia y Venecia formaron una Liga Santa bajo el patrocinio papal para repeler a los turcos de sus tierras. La ruptura de los dos asedios otomanos de Viena fue muy importante para la cristiandad. Si se tomaba Viena, toda Europa central y quizás incluso el norte de Europa quedara abierta. La detención del avance otomano y el enorme crecimiento sin precedentes de Europa, basado en la cristiandad, coincidieron con el lento declive del Imperio otomano. Hoy en día, la opinión del público en general sobre las cruzadas es bastante negativa. Ha habido sucesivas generaciones de historiadores que han menospreciado las cruzadas por razones ideológicas. Esto comenzó durante la Ilustración del siglo XVIII. Cambiaron la fecha de la cruzada a la Edad Media Central y, por lo tanto, pudieron asociarla con lo que consideraban superstición y la edad oscura del control de la Iglesia. Ignoraron el hecho de que la cruzada no se limitaba a las guerras contra los musulmanes en Tierra Santa y continuaría hasta el siglo XVIII. La cruzada, en un sentido técnico, terminó hace siglos. Los papas ya no convocaban cruzadas. Creo que quizás se podría considerar la caída de la Orden de San Juan de Malta en 1798 como un final útil para la idea de cruzada activa. Pero es una idea increíblemente duradera. Las personas invocan la palabra cuando piensan en una buena causa. Tienen cruzadas para mejorar las listas de espera de los hospitales. Es una idea que es positiva, tiene una fuerza moral de su lado. Las cruzadas tuvieron éxito en la reconquista de España y Portugal.
Detuvieron el avance otomano hacia Europa. Entre los cruzados puede haber personajes y acciones defectuosas y no todo salió según lo planeado. Sin embargo, la erudición moderna ha demostrado que la mayoría de los cruzados no lo hicieron por dinero o codicia. De hecho, a muchos de ellos les costó todas sus posesiones. Soportaron penurias, hambre y enfermedades, y muchos de ellos pagaron con sus vidas, que dieron de buena gana por la cristiandad para proteger a los peregrinos y recuperar las tierras cristianas perdidas. Porque Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que este que da su vida por sus amigos.